La pobre chica del carrito de comida ignoró al millonario CEO en la fila hasta que él susurró: «¿Todavía me recuerdas?». Eran apenas pasadas las 7 centellas AM en el centro histórico de la Ciudad de México. Las calles bullían con el zumbido de los commuters matutinos, el chirrido agudo de los frenos de los autobuses y el traqueteo de los tenderos abriendo sus locales. El aire fresco del otoño estaba impregnado del aroma a café tostado y chorizo asado, atrayendo una fila de habituales a un pequeño carrito de comida enclavado en la esquina de Pino Suárez y Cuarta. Pintado en cálidos amarillos y naranjas, Amanecer Sabroso destacaba como un amanecer sobre ruedas. Su menú escrito a mano en un pizarrón ya borroso por el ajetreo inicial. Carlos Vargas estaba en la fila, su abrigo entallado azul marino desabotonado, corbata de seda aflojada en el cuello. Una mano sostenía su teléfono lleno de correos sin leer y tensión. La otra pasaba por su cabello mientras suspiraba, ojos distantes. El peso de una noche inquieta y un enfrentamiento en la sala de juntas se aferraba a él. Para alguien cuyo nombre resonaba en titulares y reportes de ganancias, este rincón del carrito era extrañamente anclador, real, sin filtros, anónimo. Justo cuando dio un paso adelante, listo para hablar, una voz clara resonó desde el carrito. «Buenos días, gente. Lo siento, pero nos queda el último burrito de desayuno. ¿Solo uno?», dijo una mujer adentro. Carlos abrió la boca. «Entonces lo tomo. ¿En realidad?». Ella interrumpió suavemente, saliendo asaz a la vista, limpiándose las manos en un delantal descolorido con girasoles. «Creo que el señor Hernández aquí estaba delante de ti». Sonrió. No dulce, no despectiva, solo segura. Carlos se volvió, parpadeando. Detrás de él estaba un anciano con un bastón desgastado y un pin de la Armada de México en su gorra. El hombre dio un pequeño asentimiento, un poco sorprendido él mismo. Natalia, la mujer rubia que manejaba el carrito, se inclinó hacia adelante, su voz más suave ahora. «Lo de siempre, señor». Los ojos del anciano brillaron. «¿Te acordaste?». «Claro que sí». «Huevo, sin queso, extra salsa, ¿ya viene?». Mientras se volvía para preparar el burrito, Carlos se quedó donde estaba. No estaba ofendido, solo desconcertado. No recordaba la última vez que alguien había mirado más allá de su posición en la fila o su posición en el mundo. Miró su reloj, luego de nuevo al carrito. Nadie más parecía sorprendido. La fila siguió como siempre. «Bueno», dijo, voz baja pero divertida. «Eso es justo». Sin volverse, Natalia respondió con naturalidad. «Manejo este lugar como mi abuela manejaba su cocina. Primero en llegar, primero en servir. No importa si es un millonario o un panadero». Lo dijo casualmente, sin un ápice de sarcasmo. No tenía idea de quién era. O tal vez sí, y no le importaba. Carlos rió suavemente, de verdad. Hacía mucho que no se sentía tan invisible, y extrañamente se sentía bien. «Bueno», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Supongo que tomaré lo que quede disponible». Natalia se volvió entonces, mirándolo a los ojos por primera vez. Era más joven de lo que esperaba. Finales de los 20, quizás. Su cabello rubio estaba recogido en un chongo desordenado, y sus ojos eran un tono azul tranquilo que le recordaba algún lago olvidado de la infancia. «Suerte para ti», dijo con un arqueo juguetón de ceja. «Nunca nos quedamos sin café». Le entregó una taza de papel, vapor saliendo de arriba. Sin adornos, sin logo, solo café caliente, honesto. Él lo tomó, sus dedos rozándose por el más breve segundo. Sus manos eran cálidas, reales, sin manicura, sin esmalte, solo un delgado anillo de plata y el aroma a canela. Mientras se apartaba para dejar pasar al siguiente cliente, la miró de nuevo. Su espalda ya estaba vuelta, rellenando la plancha. Por un momento, el mundo se ralentizó a su alrededor. Entonces,
suavemente, apenas por encima de un susurro, dijo: ¿Todavía me recuerdas? Ella se detuvo. Su cabeza se volvió ligeramente. Un pliegue se formó entre sus cejas. ¿Perdón?, preguntó, pero no de mala manera. Carlos sonrió faintly, sacudió la cabeza. Nada, solo pensé que te veías familiar. Natalia dio una media sonrisa, ya enfocada en el siguiente pedido. No tenía idea de que el hombre al que acababa de entregar una taza de café, sin adulación, sin halagos, era Carlos Vargas, millonario, CEO, leyenda de expansión bajo 30. Y más importante, el mismo chico hambriento con quien una vez se sentó en un escalón frío de cemento afuera de un albergue, ofreciéndole la mitad de una torta y una sonrisa que le salvó la vida. Ella no recordaba aún, pero él sí. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, el familiar zumbido de llantas se detuvo en la esquina de Pino Suárez y Cuarta. Carlos Vargas se sentó en silencio en el asiento trasero de su elegante sedán negro, mirando por la ventana, no a pronósticos o adquisiciones, sino buscando un carrito amarillo-naranja. ¿Mismo lugar, señor Vargas?, preguntó su chofer. Carlos asintió. Mismo lugar. Para cuando bajó a la banqueta, ya se había formado una pequeña fila. Los habituales charlaban, tazas de café calentando sus manos. Y ahí estaba ella, Natalia, sirviendo salsa sobre chilaquiles para un niño y su mamá, la luz del sol capturando los mechones de su cabello dorado. Se colocó en silencio en la fila de nuevo. Para la tercera mañana consecutiva, Natalia miró arriba y sonrió con picardía. ¿Tú otra vez?, dijo, ya sirviendo una taza de café negro. Empiezo a pensar que no vives en una torre de oficinas. Carlos sonrió. Me gusta el café. Ella se lo entregó. Claro, por eso nunca te has pedido comida. No soy de desayunar, dijo con un encogimiento de hombros. Ella arqueó una ceja. ¿Nunca pides comida? ¿Estás en una dieta de millonario o algo? Él parpadeó. Algo así. Ella sonrió. Bueno, el café no cuenta como personalidad. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Carlos rió. Una risa real, sin guión. No para negocios, no para apariencias. «Touché», dijo, tomando un sorbo. «Intentaré desarrollar algo de carácter para mañana». «Bien. Aquí servimos sarcasmo gratis, pero tendrás que ganarte los tamales». Su banter se convirtió en un ritual silencioso. Natalia notó cómo siempre dudaba antes de pedir, ojos saltando al menú como si pudiera pedir algo más, pero nunca lo hacía. Aún así recordaba sus preferencias. Café mediano, sin crema, un azúcar, revuelto exactamente después del tercer sorbo. Y Carlos él notaba todo. La forma en que se agachaba para amarrar los zapatos de una niña. Cómo siempre le pasaba un bolillo al señor López en la silla de ruedas. La manera en que cantaba suavemente para sí mientras limpiaba los dispensadores de servilletas. Veía la bondad en cada movimiento suyo. Sin anuncio, sin actuación. Siempre recuerdas lo que le gusta a toda la gente, dijo una mañana mientras le entregaba su café. Natalia miró arriba. Eso es parte del trabajo, ¿no? No, respondió Carlos. No todos lo hacen como tú. Había algo en su voz, algo desprotegido. Natalia ladeó la cabeza tratando de ubicarlo. Pero entonces llegaron más clientes, y el momento pasó. Esa noche, en su departamento de lujo, Carlos se sirvió un trago y abrió una pequeña caja de madera que no había tocado en años. Adentro había una servilleta descolorida, arrugada, papel café, suave y desgastada. La tinta casi había desaparecido, pero las palabras seguían ahí. No olvides, tienes un futuro. La letra era curva, como de niño. Recordaba a la chica en la fila de comida del albergue, la forma en que partió su torta a la mitad y se la dio,
aunque claramente no tenía mucho tampoco. Tú importas, ¿sabes? Aunque nadie lo vea aún. Ese momento lo había seguido a cada habitación, cada trato, cada noche sin dormir. Y ahora estaba casi seguro de que había sido ella. Al otro lado de la ciudad, Natalia se sentó con las piernas cruzadas en el piso de su departamento, revisando una lata llena de recuerdos, botones viejos, un brazalete de campamento de verano, polaroids descoloridas y, al fondo, una servilleta, doblada y frágil. La desdobló lentamente. No olvides, tienes un futuro. Su aliento se atoró. Recordaba a ese chico, el de afuera del albergue. Chaqueta sucia, manos cerradas en puños, ojos llenos de silencio. Le había ofrecido su torta. Él no dijo una palabra, pero algo en su rostro se le había quedado grabado todos estos años. ¿Podría ser él realmente? Susurró en el silencio. ¿Eres tú? Afuera la ciudad seguía, claxones pitando, metros rugiendo en la distancia, pero algo había que se empezado a saltarse. Un recuerdo, un socorro. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero el pasado se había abierto silenciosamente, y la historia que una vez comenzó con una torta compartida estaba comenzando de nuevo. La lluvia llegó de repente esa tarde, bajando de las colinas de la Ciudad de México como si hubiera esperado todo el día para caer. Un momento el cielo estaba nublado, y al siguiente el trueno retumbó arriba y las calles se volvieron plateadas con gotas pesadas. Sombrillas brotaron en las banquetas. La gente corrió a refugiarse, y la fila en Amanecer Sabroso se dispersó como pájaros asustados. Natalia ya estaba afuera, apresurándose a doblar sillas y cubrir los botes de condimentos. El toldo aleteaba violentamente en el viento mientras luchaba con el pestillo de una de las mesas. Su coleta estaba empapada, mechones de cabello dorado pegados a su mejilla, pero seguía trabajando. «Cosa terca», murmuró, pateando una de las patas de la mesa atascada. «Déjame ayudar». La voz la sorprendió. Profunda, calmada, familiar. Se volvió y ahí estaba él, Carlos, sosteniendo un gran paraguas negro sobre ambos, su camisa ya salpicada de gotas de lluvia, cabello oscuro húmedo sobre su frente. «Te vas a empapar», dijo ella. «Ya es tarde para eso». Sonrió, agarrando el otro extremo de la mesa y ayudándola a doblarla. En segundos, tenían todo apilado y cerrado. Natalia se metió bajo el saliente del carrito, temblando un poco. Carlos la siguió, aún sosteniendo el paraguas sobre su cabeza, aunque técnicamente ya estaban bajo resguardo. «Gracias», dijo, sacudiendo el agua de sus brazos. La mayoría habría corrido. Él la miró en silencio por un momento. «Tú no eres la mayoría». Hubo una pausa. La lluvia martilleaba en el techo de lata arriba, un ritmo suave y constante. Entonces preguntó, voz más gentil de lo que jamás la había oído. «¿Crees que la gente puede cambiar por un solo momento?» Natalia se volvió hacia Hekazatasa, en la sala. ¿A qué te refieres? Digo, si toda tu vida va en una dirección y luego en solo unos minutos alguien dice o hace algo que te hace creer que no tiene que ser así, ¿podría eso ser suficiente para cambiar a una persona? Ella no respondió de inmediato. En cambio, estudió su rostro. No había smirk juguetón esta vez, no sarcasmo, solo una espera tranquila. «Si el momento es lo suficientemente fuerte», dijo suavemente, «entonces sí, creo que puede». Carlos asintió, ojos desviándose más allá de ella como si mirara a través del tiempo. «Tenía 10», dijo, viviendo en un albergue afuera de Guadalajara. Mi mamá se acababa de ir. Sin nota, sin adiós. Recuerdo sentarme en los escalones fríos de cemento afuera de la fila de comida, tratando de no llorar, pero fallando de todos modos. Natalia parpadeó. La imagen tiraba de algo en ella. Esta chica salió de la fila de comida. Tenía cabello rubio, tenis sucios, llevaba 2 tortas en las manos. Se detuvo frente a mí.
Se sentó como si fuéramos viejos amigos y me dio la mitad. El aliento de Natalia se atoró. No preguntó por qué lloraba. No trató de arreglarlo. Solo se sentó conmigo y antes de irse me dio una servilleta con algo garabateado. Miró hacia ella, algo frágil en su expresión. Decía: «No olvides, tienes un futuro». Natalia lo miró fijamente, inmóvil. El sonido de la lluvia parecía alejarse. Carlos miró a otro lado, casi avergonzado. «Suena estúpido». «Lo sé, pero guardé esa servilleta». Fue la primera vez en mi vida que creí que alguien podría verme de verdad, que quizás importaba. Su voz era apenas un susurro. «¿Todavía la tienes?» Él asintió. «Sí, en una caja. Nunca se la mostré a nadie hasta hace unas noches». Natalia abrió la boca, pero no salieron palabras. Su garganta estaba demasiado apretada. Recordaba la torta, el chico, sus manos temblorosas, cómo había arrancado una servilleta del dispensador y escrito lo primero que le vino al corazón. Ni siquiera sabía su nombre. Solo recordaba lo solo que se veía y lo familiar que se sentía esa soledad. «Yo...» empezó, pero se detuvo. Sus ojos se encontraron. La tormenta afuera rugía, pero entre ellos solo había silencio y el eco de algo enterrado hace mucho. Ella no lo dijo, tampoco él, pero de alguna manera ambos corazones lo sabían. Se habían conocido antes, y de alguna manera, sin darse cuenta, se habían encontrado de nuevo. Dentro del carrito de comida, el aire estaba espeso con el aroma a cebollas caramelizadas, tortillas tostadas y queso fundido. Afuera, el frío de la noche envolvía la Ciudad de México como una nana tranquila. Pero adentro, en amanecer sabroso. Era cálido y resplandeciente. Luz dorada de bombillas arriba daba a todo un tono suave, casi mágico. Carlos se sentó en el banquito contra la pared trasera, codos en el mostrador, viéndola trabajar. Ella se movía con gracia practicada, volteando tortillas en la plancha, espolvoreando hierbas, tarareando para sí como si hubiera hecho esto toda su vida. «Bueno», dijo, sirviendo 2 tortas con estilo. «Vas a probar la mejor torta de queso de tu vida. Carlos Río». Es una afirmación audaz. Natalia le entregó uno de los platos. «No es solo torta de queso, es la fusión de mamá». Receta de mi mamá. Extra mantequilla, 2 quesos, y levantó un dedo, sonriendo con picardía, una capa secreta de mermelada de jitomate picante. «Pide la receta, y tendré que enterrarte atrás del carrito». Él dio un mordisco y se detuvo, ojos abriéndose. «Te lo dije», dijo presumida. «Eso no es solo bueno», respondió lentamente. «Es reconfortante». Su expresión se suavizó. «Sí, eso decía ella. La comida debería hacer turukata». «Serita, kestiasan, kiketikitito sakura, itakine». Por un momento, el único sonido fue certiete, el tlafaritititipuetascaspoposeto de la plancha. El mundo afuera se desvaneció. «¿Siempre cenas aquí?», preguntó. Natalia asintió. «La mayoría de las noches. A veces mi hermano se une, pero odia las multitudes y los olores y a la gente respirando cerca». Carlos arqueó una ceja. «¿Tu hermano Luis?», dijo, sorbiendo de un termo. 17. Autismo de alto funcionamiento. Es brillante, pero el mundo es demasiado ruidoso para él a veces. Soy como su espacio seguro». Carlos la miró diferente ahora. No había autocompasión en su voz, solo un amor fiero, anclado. «Después de que mamá falleció, solo quedamos nosotros. Tenía 22, tratando de figurar mi propia vida, y de repente estaba criando aquí a un chavo. Vendí mi carro, pedí prestado a Masaesta, una tía lejana, y compré este carrito oxidado en Mercado Libre». «¿Lo arreglaste tú sola?», preguntó.
Casi. Luis ayudó, y un amigo hizo el cableado. Unos tipos del taller al otro lado de la calle me prestaron herramientas. Tomó un año, pero aquí estamos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso es increíble. Natalia se encogió de hombros. No fue valiente ni nada. Solo no vi otra opción. Él estudió su rostro. Lo haces sonar fácil. No lo fue, dijo simplemente. Pero fue honesto. Carlos miró su torta. Envidio eso. Ella arqueó una ceja. ¿Envidiar qué? Dudó. Luego dijo en voz baja. Que tu mundo es real. Mi vida es todo números. Oficinas silenciosas. Gente que finge que le caes bien, pero en realidad quiere algo. Todo se mide en métricas y ROI. Natalia escuchó, sin interrumpir. Y en algún punto del camino, continuó. Dejé de ser una persona, me convertí en una marca, una proyección. A veces me miro en el espejo y pienso, ¿quién es ese tipo siquiera? Ella tomó una servilleta, la dobló una vez y la deslizó por el mostrador. Sigues siendo una persona, dijo gentilmente, solo quizás un poco perdido. Sus manos se tocaron. Ninguno se apartó. Afuera, la vida continuaba. Claxones, ruido de ciudad, pero dentro de ese carrito angosto, el tiempo parecía ralentizarse. Terminaron de comer en silencio. Natalia le sirvió otra taza de café. Él ofreció lavar los platos. Ella puso los ojos en blanco, pero lo dejó. Y en esa cocinita abarrotada bajo bombillas parpadeantes, Carlos sintió algo que no había sentido en años. Hogar. No el tipo construido con muros y rejas, sino el hecho de calidez, de momentos pequeños, de alguien que recuerda exactamente cómo te gusta tu torta. La mañana empezó como cualquier otra. La luz del sol asomaba sobre los techos del distrito histórico de la Ciudad de México. La calle estaba viva con su ritmo usual. Baristas gritando pedidos, músicos callejeros afinando guitarras y una pequeña fila formándose en Amanecer Sabroso. Natalia se movía alrededor del carrito atando su delantal, preparando la plancha, tarareando suavemente. Y Carlos estaba ahí, como había estado todos los días las últimas semanas. Mismo abrigo azul marino, misma duda torpe antes de pedir, misma calidez en sus ojos que ella empezaba a confiar. Le entregó su café sin necesidad de preguntar, y él sonrió. Esa sonrisa tranquila, agradecida que siempre hacía que su estómago revoloteara un poco, pero la paz no duraría. Empezó con un flash de cámara, luego otro. Luego el inconfundible sonido de llantas chirriando cuando una SUV negra se detuvo junto hasta la banqueta. Las puertas se abrieron de golpe y salió un enjambre de gente con cámaras, micrófonos y voces estruendosas. Carlos, señor Vargas, ¿es verdad que has estado viviendo una doble vida? Carlos Vargas, CEO de Innovaciones Vargas, escondido a plena vista. ¿Por qué el disfraz? Natalia se congeló. El café se le resbaló de la mano y salpicó en el pavimento. Su mente se quedó en blanco, su corazón de repente latiendo como tambor en su pecho. Vargas. No, Carlos Vargas. El nombre la golpeó como una bofetada. El nombre que había leído en 100 espectaculares, en noticias financieras, en titulares de startups. Innovaciones Vargas, el Imperio Tech, el CEO millonario. Carlos dio un paso adelante rápido, manos alzadas para protegerla. «¡Paren!», dijo, voz firme pero calmada. «Esto es propiedad privada. Necesitan irse». Un reportero empujó un micrófono en su cara. «¿Es verdad que has fingido ser un tipo normal para coquetear con una chica de carrito de comida?». Eso fue la gota que derramó el vaso. Los ojos de Natalia se abrieron en incredulidad. «¿Una qué?», respiró, voz temblorosa. La multitud se volvió hacia ella, cámaras apuntadas, celulares alzados. No se inmutó ante la atención. Su mirada estaba fija solo en él. ¿Eres?
ahogó. «Eres ese Carlos Vargas». Él trató de hablar, pero ella lo cortó. Entonces el tipo que tartamudeaba al pedir su café, que compartió torta de queso en mi cocina, que escuchó historias sobre mi hermano, ¿todo eso fue qué? ¿Un juego? Carlos dio un paso adelante desesperado. «No, Natalia, te juro que no fue un juego. Entonces, ¿qué fue?» Su voz subió, afilada con traición. «¿Qué más no me dijiste? Tu apellido, tu empresa, tu fortuna». La multitud murmuró, devorándolo como entretenimiento. Algunos tenían celulares filmando. Carlos se volvió furioso. «¡Apaguen eso! Esto no es un evento de prensa». Pero era demasiado tarde. Natalia se paró rígida, brazos cruzados sobre el pecho, mandíbula apretada para contener el torrente detrás de sus ojos. «Privado», dijo amargamente, «como nuestras cenas, nuestras historias, nuestras risas». El rostro de Carlos se torció de dolor. «Yo no mentí para manipularte, no vine aquí para engañarte. Entonces, ¿por qué mentiste?» «Porque no quería que me miraras como todos los demás», gritó. «Solo quería ser visto como yo. No una cartera, no un zaceo, solo yo». Natalia tragó saliva, sus manos temblando. «Bueno, demasiado tarde para eso». Se volvió, entrando de nuevo al carrito de comida. El olor a cebollas asadas y masa fresca llenó su nariz, pero se sentía ajeno ahora, como si perteneciera a la historia de alguien más. Carlos se quedó congelado afuera, los flashes de cámaras aún disparando a su alrededor, pero lo único que veía era su espalda, sus hombros tensos, su cabeza inclinada, su corazón alejándose del suyo. Extendió la mano, voz apenas audible ahora. «Natalia, por favor». Ella no se volvió. No necesitaba. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier cosa que las cámaras pudieran capturar. Las calles de la Ciudad de México se sentían más tranquilas ahora. Amanecer Sabroso se había ido. No solo cerrado por el día, sino clausurado. El carrito una vez colorido que había traído calidez y comunidad a la esquina de Pino Suárez, y Cuarta Hora yacía abandonado detrás de una reja cerrada en un lote polvoriento de reparaciones. Natalia estaba en su cocina diminuta de departamento, mirando el anuncio clasificado en su laptop. «En venta carrito de comida usado». «Buen estado. Necesita cariño». «Cariño». Esa parte dolía. Luis entró frotándose los ojos, aún en pijama. No hablaba mucho por las mañanas, pero notaba el silencio que había reemplazado el olor usual a chorizo y pan tostado. «¿No cocinamos hoy?», preguntó suavemente. Natalia parpadeó. Se volvió de la pantalla, su garganta apretándose mientras se arrodillaba frente a su hermano. «No, mi amor», susurró, atrayéndolo a un abrazo. «No hoy». Sus brazos rodearon su cuello. «Pero siempre cocinas los viernes». «Es día de fusión de mamá». Un sollozo se atoró en su garganta. Lo abrazó más fuerte, enterrando su rostro en su hombro. «Lo sé», dijo rota. «Lo sé». Luis no entendía los detalles sobre titulares virales, millonarios, mentiras o traición, pero entendía cuando las manos de Natalia temblaban sosteniendo una espátula. Entendía cuando sus ojos ya no sonreían. Apoyó su barbilla en su hombro. ¿Alguien te lastimó el corazón? Natalia dejó salir un aliento estrangulado. Sí, al otro lado de la ciudad, Carlos se sentó en la oficina de esquina de Innovaciones Vargas. Ventanas del piso al techo inundando la habitación con luz que no sentía. Su asistente tocó una vez en voz baja. «Señor Vargas, la reunión trimestral del Consejo. Cancélenla. Es pero los inversionistas de Suiza. Dije que la cancelen». Ella dudó y luego retrocedió lentamente. La puerta se cerró, dejándolo solo de nuevo. Miró su reflejo en el vidrio. Ya no se parecía a Tikael.
No al real, solo la máscara cuidadosamente elaborada de un hombre que tenía todo excepto la única cosa que quería. Alcanzó el cajón y sacó una lata pequeña, abollada, descolorida, algo que había llevado consigo a través de hogares temporales, albergues, dormitorios, oficinas. Adentro, metida debajo de fotos viejas y recibos, estaba un cuadrado de papel, amarillento por la edad, descolorido, pero aún legible. No olvides, tienes un futuro, escrito en tinta azul, un poco torcido, probablemente hecho a prisa. Aún recordaba el día en que se la dio. Un chico flaco con tierra en las mejillas y una tormenta en el pecho. Una chica con una torta cálida, ojos suaves y el tipo de esperanza en que no creía. Tú importas, sabes, aunque nadie lo vea aún. No sabía su nombre entonces, pero su voz se había quedado con él. Y ahora sabía que era ella. Ya. Siempre había sido ella, la chica del albergue, la chica con la torta, la chica con la sonrisa que le dijo que la vida podía ser más que dolor y fingimiento. Natalia. Cerró los ojos. Todo esto que había construido no significaba nada sin ella. Las reuniones, el dinero, los títulos. Había construido un futuro como ella le dijo. Pero, ¿de qué servía un futuro si ella no estaba en él? Abajo, su chofer esperaba junto al Bentley, pero Carlos no estaba listo para moverse. Aún no. Necesitaba hacer algo primero. No un gesto, no una gran disculpa para las cámaras, sino algo real. Algo que dijera: te veo, te recuerdo, te necesito. Y esta vez no mentiría. Esta vez lucharía por la verdad, porque solo ahora se daba cuenta de que no era solo una chica de la que se había enamorado. Era la razón por la que alguna vez creyó en el amor. El salón de baile era elegante, candelabros de cristal arriba, cubiertos de plata tintineando suavemente abajo. Anual. Acá de honores a pequeños negocios de la Ciudad de México estaba en pleno apogeo, llena de trajes pulidos, vestidos brillantes y el zumbido quedo de conversaciones corporativas. Natalia estaba al fondo cerca de la salida. No había planeado venir. Rosa le había suplicado que saliera del departamento, que dejara de dejar que la tristeza se cocinara en sus huesos como té sobreinfusionado. Natalia había cedido, sobre todo para complacerla. No sabía que Carlos hablaría cuando anunciaron su nombre. Por favor, denle la bienvenida al CEO de Innovaciones Vargas, señor Carlos Vargas. Su aliento se atoró. Su primer instinto fue irse, pero sus pies se negaron. Se quedó. Carlos caminó al podio. Vestía un traje negro, sin corbata, los primeros 2 botones de la camisa desabotonados. Había ojeras bajo sus ojos, una quietud en sus movimientos que no había visto antes. Sacó una hoja de papel, pausó, luego la dobló por la mitad y la dejó sin leer. Un murmullo recorrió la multitud. Miró al mar de rostros, pero su mirada encontró solo uno. Natalia. Ella no sonrió. No asintió, pero se quedó. Y así empezó. Me pidieron hablar de liderazgo esta noche, dijo Carlos, voz calmada, pero teñida de algo más profundo. Sobre innovación, visión, éxito. Tenía algo preparado. Gráficos, puntos, lo usual. Miró abajo, luego arriba de nuevo, pero lo tiré porque nada se sentía real ya. El salón se silenció. Carlos respiró. Ella manejaba un carrito de comida, dijo simplemente. Yo manejaba una corporación. Ella se levantaba antes del amanecer, alimentaba a 100 personas con 2 manos y una plancha. Yo me sentaba en salas de juntas hablando de escalar y estrategia. Pausó, pero ella servía sanación. Yo servía números. Y aún así, soy yo el que fue alimentado. Jadeos, suaves. No estaba actuando. No vendía, confesaba. Hay una mujer que conocí no hace mucho, continuó. No le importaba quién era.
No le importaba mi título o cuenta bancaria. Le importaba si decía por favor y gracias. Si cedía mi lugar en la fila pasta a alguien mayor. Si recordaba que la gente importa más que las ganancias. Miró abajo, voz más baja ahora, y le mentí. No porque quisiera engañarla, sino porque tenía miedo de que si veía quién era realmente, dejara de mirarme como lo hacía cuando pensaba que era nadie. Un largo silencio. Luego miró arriba de nuevo, directamente al fondo del salón. Esta noche quiero decir algo sin el traje, sin el título, solo como un hombre que se enamoró de alguien honesta y amable e infinitamente más valiente de lo que él jamás fue. El salón contuvo el aliento. No merezco su perdón, pero pasaré el resto de mi vida ganándomelo. Sin aplausos. Aún no. Bajó del podio lentamente, sin reverencia, sin sonrisa, y empezó a caminar por la multitud. La gente se volvió en sus sillas. Susurros siguieron, pero Natalia no se movió. Se quedó quieta, manos apretadas frente a ella, ojos brillando, y por primera vez desde que todo se derrumbó, su corazón se abrió lo suficiente para dejar entrar la verdad. El sol extendía sus dedos dorados por las calles tranquilas del centro de la Ciudad de México. Aire matutino, fresco, quieto, lleno de una promesa en la que Natalia ya no creía. Abrió la puerta lateral de Amanecer Sabroso, el viejo carrito que había sacado del almacenamiento. No para vender, no para cocinar, sino simplemente para recordar lo que significaba. ¿Quién solía ser? Pero esta mañana, él ya estaba ahí. Carlos estaba a unos pasos. Sin traje, sin chover, sin teléfono, solo jeans, una chaqueta azul marino desgastada y ojos cansados que no habían dormido. Stacha. Parecía un hombre que había esperado toda la noche. Natalia se congeló. No quise tocar, dijo suavemente. No quise forzar nada de abrirse. Eres persistente, respondió. Él sonrió faintly. Tú también. Un silencio se extendió, ya no afilado, solo pesado con cosas no dichas. Luego dio un paso adelante, sacó una carpeta de su mochila y se la extendió. Ella dudó, pero la tomó. Adentro una propuesta de negocios formal, planes de expansión para Amanecer Sabroso, 5 ubicaciones a lo largo de México, preservando sus recetas, su nombre, su historia. Al fondo, una línea destacaba. Propiedad mayoritaria 51% Natalia Quintana. Miró arriba. ¿Me das el control? Sí. ¿Por qué renunciarías a eso? Carlos se acercó más, porque me enseñaste que el amor no es sobre poseer, es sobre ofrecer. Luego se hincó en una rodilla. No con un anillo, sino con una cuchara. Una cuchara de metal grabada con el nombre de su abuela. Natalia Quintana, dijo, voz temblando. ¿Serás mi socia en los negocios, en la vida, en todo? Lágrimas brotaron. Su risa rompió a través de ellas como luz. Solo si prometes nunca fingir de nuevo. Nunca, susurró. Lo levantó a sus brazos y lo abrazó como hogar. 6 meses después, las puertas de la pequeña capilla se abrieron, inundando la habitación. Toda la habitación con luz dorada matutina y el olor a café y pan caliente del nuevo restaurante Amanecer Sabroso al lado. Carlos estaba en el altar, nervioso. Corbata torcida. Juan, su ex-chofer, ahora padrino, se inclinó. No se va a escapar, jefe. Lo sé, susurró Carlos. Aún se siente como un sueño. Entonces apareció ella. Natalia caminó por el pasillo sola. Sin ramo, solo la cuchara grabada atada con un listón. Su vestido marfil suave, su cabello dorado, suelto, brillando en la luz del sol. Luis se sentó en la primera fila, aplaudiendo en un traje oversized. Rostros familiares del carrito llenaban los bancos. Señor Hernández, Rosa,
Miguel el albañil, sentados junto a miembros del consejo y ejecutivos, una familia no por sangre, sino por comida, perdón, y segundas oportunidades. «Te ves perfecta», susurró Carlos. «Tú te arreglas bastante bien, chico millonario», respondió. El oficiante sonrió. «Asa, ¿tú, Carlos Vargas, tomas a Natalia Quintana como tu esposa? Tu socia igual, tu catador de medianoche». «Lo hago cada mañana, cada noche, para siempre». «¿Y tú, Natalia Quintana, tomas a Carlos Vargas como tu esposo, tu cofundador, tu CFO de corazón blando?» «Lo hago». Río a través de lágrimas, aunque aún no pueda cocinar un huevo. El beso fue imperfecto, alegre, real. En la recepción al lado, las paredes estaban forradas con servilletas enmarcadas, gracias escritos a mano y un cuadrado de papel en el centro. «No olvides, tienes un futuro». Arriba, el nuevo letrero brillaba. «Amanecer sabroso». Una historia de amor en cada platillo, porque algunas historias de amor no comienzan con chispas. Comienzan con tortas, con pequeñas bondades, con el coraje de volver cuando duele. Y ahora finalmente habían llegado a casa. Gracias por acompañarnos en este viaje conmovedor de amor, segundas oportunidades y conexiones inesperadas. Si la historia de Natalia y Carlos tocó tu corazón, te hizo sonreír o creer en el amor de nuevo, entonces hemos cumplido nuestra misión. En Historias que agitan el alma, compartimos cuentos que sanan e inspiran. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ni un momento que importe. Cuéntanos tu parte favorita en los comentarios. Nos encantaría leerte. Hasta la próxima, sigue creyendo en historias que tocan el alma. Si toquen historias que agitan el alma.